todos nuestros videos de la materia de tópicos avanzados de programación. Estamos trabajando con el último proyecto de la unidad 1 que tiene que ver con el manejo de eventos en una aplicación para actualizar un archivo de texto. Todo esto utilizando la arquitectura modelo vista controlador. Nosotros hasta aquí ya hemos implementado los tres elementos, el modelo, la vista y el controlador, y en el caso del controlador solamente tenemos los eventos del menú archivo de nuestra aplicación. En este video vamos a concluir la implementación de los eventos para el menú operaciones. Bien, entonces nosotros sabemos que en el menú operaciones vamos a aplicar las operaciones CRUD para un archivo de texto a través de una ventana de diálogo. Bien, entonces ahora vamos a seguir con estos eventos y nuestro primer evento va a ser el registrar jugador. Bien, entonces para registrar un jugador nosotros lo que tenemos que hacer es adicionar la opción, el caso en nuestro método ActionPerformed y vamos a crear un método que se llama registrar jugador. Ahí lo primero que vamos a hacer es al diálogo le vamos a inicializar los valores que van a aparecer en la ventana, ¿sí? Unos valores predeterminados. Se los asignamos y vamos a mostrar la ventana de diálogo utilizando el método show, donde le pasamos el título, le pasamos el texto que va a aparecer en el botón, ¿verdad? Si se inicializan primero y ahora aquí se presenta la ventana de diálogo, pero aquí nosotros en el tercer parámetro le tenemos que decir que quiero que el nombre esté activo para que yo pueda capturar la información y que los combos también estén activos. Entonces con este parámetro le digo que active todos los combos. Bien, nosotros podríamos escribir esto así, sin embargo no nos da mucha información el que simplemente le pongamos los valores de verdadero. Bien, entonces vamos a aplicar una técnica que ocupa Java para estas constantes. Vamos a definir nosotros constantes en nuestro oyente para después aquí simplemente usarlas y sea más claro. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros le ponemos set default close operation, utilizamos una constante que dice exit on close, ¿sí? Y cuando nosotros ocupamos el file chooser, ocupamos una constante que es approve option. Esos nombres son más representativos de las acciones que queremos hacer. Que colocar números en aquel caso y aquí serían valores verdadero o falso. Entonces nosotros para seguir esa técnica vamos a definir 4 constantes en nuestra clase oyente. Estas constantes van a ser que por un lado vamos a decir que quiero prender que sea esté permitido capturar en el nombre con esta constante, que realmente lo que significa es ponerle aquí true. Entonces llamamos a la constante, ya sabemos que es true. Si no queremos prender, le llamamos con off, que sería esta segunda constante. En el caso de los combos es igual, combos on es true y combos off es falso. Bien, entonces si observamos esta línea de código es más claro para nosotros ver lo que estamos haciendo, ¿sí? Que ponerle aquí true o false. Bien, entonces esa técnica nosotros la vamos a usar para que nuestro código tenga mayor claridad. Pues vamos a hacer eso en nuestra clase, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es entonces definir esas constantes al principio. Aquí decimos que es una constante estática que no necesita que invoquemos a un objeto oyente jugadores, y va a ser booleana y va a ser nombre on y este va a tener un valor de true.
Luego vamos a hacer lo mismo. Este va a ser falso. Combos on. Combos off para falso. ¿Sí? Entonces con estas constantes nosotros las vamos a usar al invocar al método show de la ventana de diálogo. ¿Okay? Muy bien. Ya que tenemos estas constantes, pues vamos a cambiar nuestro código. Todo es en acción performer, ¿verdad? Aquí, ya después de que tenemos estos casos, vamos a implementar el primer caso, que es registrar. ¿Sí? Y entonces aquí vamos a llamar al método, este método que se llama registrar jugador. ¿Sí? Y le damos un break. Bien, este método lo vamos a crear con la ayuda de NetBeans y nos lo coloca al final de nuestro código, entonces lo vamos a mover un poco. Aquí después del método guardar lo vamos a poner aquí. ¿Sí? Y vamos a escribir nuestro código. Bueno, pues entonces aquí vamos a crear esta variable, este vector, donde vamos a darle los valores iniciales. No le vamos a poner nombre, le vamos a poner, voy a dar un enter para que quede mejor aquí, soleado como pronóstico, caluroso como temperatura. Si nos equivocamos en algo, si lo cambiamos de lugar, entonces la asignación va a tener un error. O sea, no va a representar lo que nosotros realmente queremos. ¿Sí? Hasta ahí sería la definición de nuestra variable valores. Y esa variable valores simplemente le vamos a llamar al diálogo, le vamos a asignar a los componentes ese vector valores. ¿Sí? Bien, aquí igual podríamos entonces, en lugar de escribir una variable, aquí podríamos pasarle los valores. Sin embargo, si se los pasamos así, voy a copiar esto. ¿Sí? Lo voy a poner aquí. No me lo permite. ¿Por qué? Porque primero tenemos que crear el vector. Ahora sí. Entonces esta sería otra forma. ¿Sí? Aquí podemos entonces pegar esto aquí. Y entonces aquí estamos creando un vector que son los valores iniciales de los componentes que tenemos ya asignados ahí. ¿Okay? Ahora vamos a decirle que se presente con el método show. ¿Sí? Punto show, ahí está. ¿Sí? Tiene un título, que en este caso el título que le vamos a poner es aquí, registrar jugador. El botón va a ser adicionar. ¿Sí? Y aquí vamos a poner eso, nombres on y combos on, que los dos están prendidos. ¿Sí? Y con eso ya presentaríamos la ventana de diálogo. Ok, aquí está. ¿Sí? Pues vamos a ver qué pasa con este evento. Bien, vamos a utilizar operaciones
y vamos a registrar un jugador. Entonces aquí nos presenta la ventana de diálogo donde nosotros podemos escribir, por ejemplo, Hugo Sánchez, y aquí podemos seleccionar los valores que nosotros necesitemos, ¿sí? Sin embargo, aquí tenemos un problema porque estos botones todavía no los implementamos. Entonces, si yo le doy a adicionar, no pasa nada. Observen, ninguno de los dos. Todavía nos faltan estos botones, los vamos a implementar más adelante, ¿sí? Entonces, aquí sí está implementado esto, que es la ventana de diálogo. Entonces le ponemos ahí que nos salimos y la ventana de diálogo ya no es visible, ¿sí? Finalmente es lo que queríamos. Ok, entonces ya hemos implementado el primer evento de las operaciones. Nos faltan estos tres: modificar, eliminar e inicializar jugadores. Muy bien, pues vamos a nuestras diapositivas para ver cómo podemos hacer eso. Ok, seguimos adelante. Fíjense ustedes que tanto modificar como eliminar son muy parecidos. Bien, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar de nuestros registros el que queremos modificar o queremos eliminar. ¿Por qué? Porque la información que está en ellos se va a presentar en la ventana de diálogo y ya nosotros modificaríamos. En el caso, si es modificar, no podríamos cambiar el nombre, sino solamente el estado del tiempo. Y en el caso de eliminar no podemos modificar nada, simplemente tenemos que confirmar si queremos eliminar el jugador. Entonces, nosotros lo primero que necesitamos es seleccionar un jugador de la tabla. Si nosotros no hemos seleccionado jugadores, estas opciones no deberían funcionar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es validar si se seleccionó un jugador en estos dos casos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues cuando seleccionen modificar o eliminar, lo primero que vamos a checar es que si ha seleccionado un jugador. Entonces nosotros a la ventana le preguntamos que nos dé la tabla y que nos dé el renglón seleccionado. Y esto nos va a dar el número del renglón seleccionado. Si el renglón es -1, significa que no se ha seleccionado ningún jugador. Entonces le preguntamos el renglón de la tabla que fue seleccionada. Si es diferente de -1, pues tomamos los valores de nuestra tabla. Aquí de datos tabla tomamos el valor del renglón que nos están indicando. La posición 0 es el nombre, 1 es pronóstico y así sucesivamente. Y eso lo guardamos en un vector de string, y ese vector de string es el que le asignamos a la ventana de diálogo. Esto es si tiene seleccionado un renglón. Pero en el caso en el que nos devuelva -1, pues lo que vamos a mostrar es un mensaje de error donde decimos que debe seleccionar un registro de la tabla, y entonces este validar jugador me devuelve verdadero en el caso de que no haya problema y falso en el caso de que no haya seleccionado ningún jugador. Bien, este método lo vamos a implementar primero para después implementar los eventos. Nos vamos a nuestro código y aquí después de registrar jugador vamos a crear nuestro método de validar. Entonces aquí lo creamos, devuelve un valor lógico, validar jugador, ¿sí? Y entonces le vamos a preguntar el renglón, ¿sí?, a nuestra tabla. Get selected row, ahí está. Eso me va a devolver un número, ¿sí? Preguntamos si renglón es diferente de -1, significa que
todo estuvo muy bien, ¿sí? Y vamos a crear nuestro vector de valores. Aquí lo vamos a crear, ¿sí? Entonces aquí le decimos datos tabla punto get, que nos dé el valor. Es la única forma, no podemos pedirle todos los valores, no hay un método que nos devuelva todos, ¿sí? Aquí nos devuelve el valor y lo que nos pide es el renglón y la columna. Entonces vamos a get value at. El renglón ya lo tenemos identificado, y la columna, la primera, es para el jugador, ¿sí? Esto sería una coma, ¿sí? Pero esto nos devuelve un object, tenemos que cambiarlo a un string. Ok, este es el primero. Aquí, y esto lo vamos a hacer para todos los elementos. Voy a copiar esto 5 veces, ¿sí? Aquí me falta la coma, entonces que 2, 4, 6, ahí está. Y entonces aquí simplemente vamos a cambiar el número. Todavía me falta uno más. Este va a ser pronóstico. Este va a ser temperatura. Este va a ser humedad. Este va a ser viento. Y nos falta el último, que lo vamos a copiar de aquí. Es el número 5 y va a ser jugar. Y ya que tengo creado los valores, entonces le voy a decir a mi diálogo set componentes valores, ¿sí? Eso es todo. Nada más lo cargo y con eso ya tengo. Pero si no ha seleccionado algún renglón, pues no podemos cargar información. Entonces le vamos a indicar con el método mostrar mensaje error. Aquí el título va a ser error de registro, le vamos a llamar así, y el mensaje que vamos a enviar es no es error de registro, es así: debes seleccionar un registro de la tabla, ¿sí? Y vamos a devolver falso, y en el caso contrario vamos a devolver verdadero. Entonces con eso ya validaríamos al jugador. Ok, regresemos a nuestra diapositivas y ya tenemos esto para validar el jugador. Entonces ahora sí vamos a trabajar con el modificar y eliminar jugador. Entonces van a ser estas dos opciones, editar y eliminar, ¿sí? Ok, en el caso de editar, primero validamos, y si la validación es verdadera, mostramos la ventana de diálogo con el título. El botón va a ser modificar, y observen que aquí nosotros estamos indicando que el nombre no se puede modificar, pero los combos sí. Y si nosotros le damos eliminar, vamos a llamar al método eliminar jugador, que está aquí abajo, donde igual vamos a presentar la ventana de diálogo con el título. El botón va a decir eliminar, y observen que aquí tanto el nombre como los combos están apagados. Observen que es mucho más claro utilizar esas constantes a estar utilizando números o valores verdadero o falso. Bien, entonces vamos a hacer esto en nuestro código. Muy bien. Aquí.
Vamos a poner el primero, que es editar, ¿sí? Y entonces el método que vamos a se llama editar jugador, y le vamos a dar un break y lo vamos a crear. Ahí está. Vamos a hacer lo mismo con eliminar. ¿Sí? Entonces vamos a ya crear un método que se llame eliminar jugador y le ponemos break. Este método lo vamos a crear y ya lo tenemos ahí. Los dos que nos los ha puesto al final del código los vamos a mover de lugar, ¿sí? Los vamos a poner aquí, ¿sí? Quitamos el throw de los dos y ahora aquí vamos a preguntar si validar jugador es verdadero. Entonces simplemente le vamos a decir al diálogo show ¿sí? Diálogo show, le vamos a poner aquí el mensaje modificar jugador. Aquí le ponemos el texto al botón y le decimos que nombre está apagado y combos están prendidos, ¿sí? Eso es lo que haríamos en editar jugador. Y lo mismo, vamos a ocupar este mismo código en eliminar jugador, nada más que aquí le vamos a cambiar y aquí le ponemos eliminar y acá a los combos le ponemos off. Y entonces, bueno, pues ya tenemos esta parte de nuestras ventanas de diálogo. Muy bien, pues vamos a probar la funcionalidad de estas opciones. Entonces observen que si yo le digo modificar, como no tengo elementos, lo primero que me dice, debes seleccionar un registro de la tabla porque devolvió -1. Si yo le digo eliminar, es la misma situación. Vamos a cargar nuestro archivo que se llama listado.txt. Aquí está. Entonces aquí no tenemos seleccionada ninguna y de nuevo le damos modificar y me dice el mismo mensaje. Si le digo eliminar, también no puede hacer nada. Vamos a seleccionar aquí a este jugador y entonces le vamos a modificar. Entonces observen que aquí tenemos aquí off y nos permitió modificarlo. Esto no debería de ser válido, solamente esto. Ahorita vamos a checar y aquí observen que modificar está apagado. Entonces algo tenemos aquí equivocado en nuestro código. Ok, vamos a ver ahora si yo le tengo seleccionado y le digo eliminar, igual este está prendido y este está apagado. Y entonces creo que nos equivocamos en el método show. Vamos a ver, ese no funciona. Sí, vamos a ver cómo está esto en off y on. Eso está bien. Aquí está bien. Entonces seguramente es en el método show.
aquí en este método vamos a ver qué pasa. Sí. Ajá. Observen que sí, que aquí nos equivocamos. Aquí no es botón aceptar. ¿Sí? Este es el texto del botón aceptar, pero aquí es el campo nombre. ¿Ok? Bien, está perfecto que nosotros chequemos. De esa forma vamos a detectar los errores a tiempo de codificación. ¿Sí? Muy bien, entonces aquí ya es el estado nombre, en el campo nombre, en el diálogo registro jugador. Entonces vamos a probar eso. De nuevo, archivo, abrir archivo, buscamos listado.txt, seleccionamos cualquiera de ellos, ¿sí? Le damos modificar y observen que sí, que ya aquí ya no le podemos modificar el nombre y estos sí se pueden modificar. Sin embargo, estos botones todavía no tienen funcionalidad, solamente el salir, ¿verdad? Si yo selecciono este y le digo eliminar, igual, ahora ya no puedo modificar nada porque eso es lo que yo quiero y tampoco funcionan. Muy bien. Entonces, bueno, ya tenemos esta parte de nuestro la funcionalidad. Ya nada más nos faltan darle funcionalidad a inicializar jugadores y a los dos botones. Bien, vamos a hacer el inicializar jugadores. Bien, que eso, vamos a nuestras diapositivas. Aquí. Sí. Vamos a inicializar esos valores, entonces hacemos un método que se llame inicializar jugadores, donde lo primero que vamos a hacer es que le vamos a preguntar a nuestro usuario si quiere eliminar todos los jugadores. Si la opción es sí, inicializamos a los jugadores. Ya sabemos que esto limpia el mapa hash y los contadores también. Le ponemos que en la tabla solamente va a tener 0 renglones y vamos a actualizar las etiquetas. Entonces esto lo vamos a hacer en el método inicializar jugadores, ¿sí? Que vamos a implementar ahora. Nos vamos de nuevo a nuestro oyente jugadores y aquí vamos a trabajar aquí con el case, se llama inicializar, ¿sí? Ok, entonces aquí vamos a llamar al método inicializar jugadores y le ponemos un break. Este método lo vamos a crear y nos lo coloca al final, lo movemos del lugar, lo podríamos haber dejado ahí, pero lo vamos a poner siempre en el orden en cómo van siendo llamados. Entonces aquí en el método inicializar jugadores, lo primero que vamos a preguntar es la selección, ¿sí? Entonces yo aquí le digo que mostrar mensaje selección, le ponemos un título, este título es inicializar jugadores, ¿sí? Y el mensaje que le vamos a colocar aquí es desea eliminar a todos los jugadores. Ese es el mensaje y esto me va a devolver un valor y ese valor lo vamos a comparar contra GOptionPane punto es yes option y observen que aquí queda de nuevo demostrado que es mejor usar esas constantes a trabajar directamente con los valores numéricos. Sí, entonces vamos al modelo primero, inicializamos a los jugadores en el modelo,
Y ahora vamos a la vista, ¿sí? En datos tabla, el modelo, le vamos a decir set row cons, le ponemos 0, esa es la vista. Y a nuestra ventana le decimos que actualice las etiquetas. Entonces ahí el controlador le está indicando al modelo y a la vista que ejecuten alguna acción. ¿Ok? Entonces ya tenemos aquí este método, ¿sí? Inicializar jugadores. Ok, entonces vamos a probar esta parte. Sí, ahorita que nos devuelva. Ok, me voy a salir primero para sacar este también. ¿Sí? Y ahora vamos a correr de nuevo la aplicación. Vamos a abrir el archivo. Aquí está. Y entonces le voy a decir inicializar jugadores. Y me pregunta, ¿deseas eliminar todos los jugadores? Si le digo que no, no pasa nada. Pero si le digo que sí, limpia información. ¿Sí? Vamos a decirlo aquí, inicializar jugadores. Aquí nos vuelve a preguntar porque no le estamos validando si tenemos o no jugadores. Una buena opción sería preguntar antes si existen jugadores, y si no, pues mandar un mensaje, no hay jugadores. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces nada más nos falta ahora darle funcionalidad a estos botones ya para terminar este proyecto. Muy bien, entonces vámonos a nuestras diapositivas. Ok, entonces vamos a checar ese botón. Nosotros, por ejemplo, tenemos la opción de adicionar, ¿sí? La opción de modificar y la opción de eliminar. Observen que aquí el botón, el texto del botón es el que va cambiando. Entonces todos estos botones, cuando fueron, bueno, que de hecho es un mismo botón, tiene un nombre y este nombre es actualizar. Entonces nosotros podemos ahora sí utilizar el texto del botón para identificar cuál es la operación que queremos hacer. Entonces, sí, porque recuerden que el botón aceptar tiene el nombre actualizar, ¿sí? Entonces, este botón lo único que cambia es el texto. Entonces, vamos a ocupar ese texto para identificar la operación. Bien, vamos a actualizar jugador. Entonces, el nombre es actualizar y vamos a crear un método que se llama actualizar jugador para el botón aceptar y uno para el botón cancelar. Cuando sea cancelar, le decimos que el diálogo ya no se vea. Ok, eso lo vamos a hacer en nuestra ventana de diálogo. Y en actualizar jugador, pues lo que vamos a hacer, bueno, que ya sabemos que tenemos un jugador, lo vamos a obtener de ¿cómo se llama? El texto de el diálogo. Vamos a crear un jugador con la información que está en el diálogo. ¿Sí? Vamos a buscar su nombre y después le vamos a preguntar al botón aceptar cuál es su texto, y ese texto me va a servir para hacer las tres opciones de adicionar, modificar y eliminar. Vamos a trabajar con eso. Se codifica de acuerdo al texto que tenga el botón. ¿Sí? Vamos a trabajar con esto en nuestro código. Entonces regresamos aquí, vamos a salirnos de esta ventana, ¿sí? Y ahora nos vamos a nuestros actions aquí. Entonces aquí le vamos a poner el nombre actualizar, que recuerden que es para el botón aceptar, y aquí vamos a llamar al método actualizar jugador,
que vamos a crear ahora y le damos break, ¿sí? Creamos el método. Me equivoqué, es jugador. Entonces creamos el método y ahorita eliminamos el que está mal. Y el último es cancelar, que es el del botón diálogo. Entonces aquí lo que tenemos que decirle al diálogo es que ya no sea visible, que sea set visible false. Y como este es el último opción que tenemos en nuestra ventana de diálogo, entonces pues ya no es necesario ponerle break. Ok, bien, vamos a checar el método actualizar que nos lo creó aquí al final. Aquí tenemos el que no vamos a usar, ¿sí? Y este es el bueno, actualizar jugador. Lo vamos a pasar aquí. Ok, observen que ahorita ya podemos probar el botón cancelar. Si yo le digo registrar y le doy cancelar, pues ya no aparece la ventana. En modificar todavía no, porque no tenemos información. Bueno, vamos a implementar este método que es el importante, ¿sí? Bien, entonces aquí, como esto se usa para registrar, modificar o eliminar, cuando le picamos el botón ya tenemos información capturada en el combo. Entonces lo primero que vamos a hacer, en la ventana de diálogo. Entonces lo primero que vamos a hacer es preguntarle a nuestra ventana de diálogo que nos devuelva el valor de los componentes. Recuerden que esto nos devuelve un arreglo y tenemos un constructor que recibe un arreglo, entonces estamos creando aquí el jugador con la información de la ventana de diálogo, ¿sí? Después le vamos a preguntar al jugador que nos dé el nombre, porque acuérdense que esa es la llave de búsqueda en el mapa hash. Y ahora le vamos a preguntar a nuestro botón cuál es su texto. Entonces de diálogo le vamos a decir get botón aceptar, que es el botón que nosotros necesitamos, al cual previamente le habíamos puesto el método get, y a este le vamos a preguntar su texto, no su nombre, porque el nombre es actualizar. Le vamos a preguntar su texto, que sería lo que despliega en la pantalla, ¿sí? Y con ese texto vamos a trabajar. Tenemos tres opciones. La primera de ellas es adicionar, ¿sí? La segunda de ellas es modificar. Y la última es eliminar. Que ya no le ponemos break porque es el último. Ok. Bien, pues aquí viene la parte medular de la interacción. Con esto ya tenemos esta parte, pues ahora vamos a adicionar, ¿sí? Vámonos a nuestras diapositivas para explicar esto. Entonces, para adicionar, ¿sí? Vamos a explicarlo. Lo primero que tenemos que hacer es buscar en nuestro modelo si el nombre del jugador ya existe. Con el método contiene la llave. Si no existe, significa que es una nueva persona que va a jugar.
Entonces nosotros adicionamos el jugador a nuestro modelo, adicionamos a la vista un nuevo renglón con la información del jugador, actualizamos las etiquetas y quitamos la ventana de diálogo. Con eso adicionamos un nuevo jugador. Si nosotros tratamos de adicionar un jugador que ya existe, pues mostramos el mensaje de error, que el jugador con el nombre ya está registrado, y terminamos. Vamos a trabajar con esto. Se verifica si no existe. Si existe, se despliega un mensaje de error. Si no, se adiciona el jugador y se actualiza la vista y se quita la ventana de diálogo. Bien, pues vamos a trabajar con eso. Aquí en adicionar, primero vamos a preguntar si jugadores, ¿sí?, contiene la llave, en este caso es el nombre. Si la contiene es que ya existe, pero si no la contiene es que nosotros lo vamos a adicionar. Entonces lo primero que vamos a hacer es a jugadores, vamos a adicionar el jugador. Esto es al modelo. Luego al modelo de la tabla vamos a adicionar un nuevo renglón con los datos del jugador. Pero tenemos un método para obtener el vector de valores, ¿sí? Aquí es vista tabla, ¿sí? Ya con eso cargamos la nueva y tenemos que actualizar las etiquetas para que nos presente la información del nuevo jugador. Después le tenemos que decir al diálogo que ya no sea visible, porque ya cumplió su función. Eso es si no existe el jugador. Y si el jugador ya existe, pues le vamos a mandar un mensaje, ¿sí? Mostrar mensaje de error con el título error de registro y el nombre. Aquí le vamos a poner el jugador. Como nosotros ya tenemos el nombre aquí en la variable nombre, le ponemos ya está registrado, y con eso ya cumplimos y terminamos nos salimos de la opción. Bien, entonces con eso ya estamos interactuando con el modelo de la vista desde el controlador, ¿sí? Y verificando aquí ya tenemos la lógica de nuestro código aquí completado. Ok, pues vamos a ver qué pasa. Las operaciones es registrar jugador. Aquí le vamos a poner ahora sí Hugo Sánchez, ¿sí? Le vamos a decir que no hay viento, ¿sí?, y que está nublado. Entonces Hugo Sánchez sí juega y lo vamos a adicionar. Entonces observan que ya apareció, ya hizo su funcionalidad. Como no tenemos un archivo, no tiene nombre, pero el total de jugadores es 1 y jugando es 1. Vamos a intentar registrar de nuevo a Hugo Sánchez. ¿Sí? Y le damos a adicionar. Ya aquí no importa la información, solamente el nombre. Y entonces aquí me dice el jugador Hugo Sánchez ya está registrado. Entonces pues vamos a poner aquí Hugo Sánchez Márquez. Entonces ese sí efectivamente no existe. Entonces aquí ya está esto. ¿Sí? Perfecto. Ahora ya que tenemos esto, ya podemos grabar, etcétera, todo lo que ya podemos hacer. Muy bien, entonces vamos a implementar las últimas operaciones de nuestro proyecto, que serían el modificar y el eliminar. Bien, nos vamos a nuestras diapositivas.
y continuamos con la parte de modificar. Aquí en modificar vamos a checar algunas cosas. Primero cuando se modifica, lo primero que tenemos que hacer, ya tenemos seleccionado un jugador, ¿sí? Nosotros ya cargamos el jugador de la ventana de diálogo, entonces en nuestro modelo tratamos de modificar ese jugador. Entonces este método modificar jugador me va a devolver una referencia al jugador que se modificó. Si por alguna razón no se puede modificar, este método me devuelve null. ¿Sí? Ahora que estamos en el código lo checamos. Si se pudo modificar es que algo le cambió al jugador. Entonces yo le pido al jugador sus valores. Aquí está. Los guardo aquí. ¿Sí? Si por alguna razón, como les decía, no se pudo modificar, se despliega el mensaje de error. Ahora le pido los datos a ese jugador que está en la ventana de diálogo y que ya lo modifiqué en el modelo, porque ahora lo voy a modificar en la vista. Entonces se supone que nosotros previamente checamos que se seleccionó un renglón de nuestra tabla. Se obtiene el renglón donde nosotros seleccionamos el jugador, y entonces utilizamos el método que ya habíamos hecho para modificar un valor. Como no sabemos cuál, pero tenemos cargados todos los nuevos valores aquí, pues simplemente los actualizamos. El valor de la posición I en el renglón en el que estamos parados en la tabla, en el índice de la columna. ¿Sí? Se actualiza la tabla. Y después actualizamos la ventana para que si nosotros le cambiamos a jugar, nos actualice esta situación. Bien, pues entonces vamos y al final pues se quita la ventana de diálogo. Fíjense que aquí la ventana de diálogo se quita después de hacer todas las operaciones, incluso del mensaje de error, para que esté presente la ventana de diálogo cuando nos mande el error. Ok, entonces pues vamos a hacer esto en el código. Aquí en modificar. Entonces en modificar, ¿sí? Como nosotros ya validamos, se supone que tenemos un jugador seleccionado, entonces vamos a llamar a nuestro modelo para que trate de modificar el jugador. Si esto, modificar jugador. Si esto me devuelve diferente de null, es que no hubo problema, y si sí es nulo, que no se pudo hacer algo. Bien, simplemente para recordar, vámonos a modificar jugador. Observen que el método modificar jugador pues va y toma el nombre. Aquí simplemente valida que lo del asunto de total jugando, y aquí llama al método replace, ¿sí? El método replace, ¿sí? Observen que aquí nos dice, ¿sí? Ahora que trate de aparecer aquí la ayuda, vamos a ver si aparece. Ahora sí. No aparece una ayuda, pero bueno, esto nos va a devolver. Sí, no tiene aquí cargada una ayuda. ¿Sí? Acá está este. ¿Cuál es el que estamos ocupando? Sí, nombre jugador es el primero. Entonces esto nos va a devolver nulo. Vamos a ver una de las opciones que tiene el que tenemos anteriormente. El que sí nos presenta este replace tampoco nos presenta. Ninguno nos presenta información. Bueno, pero sabemos nosotros que nos va a devolver aquí un cierto falso según esto, pero no es remove, es replace, perdón. Aquí no sabemos, pero aquí si observen que aquí nos devuelve un objeto. Si hay un problema en replace, nos devuelve null.
Lástima que aquí no aparece la ayuda. Ok, pero si buscamos en internet nos va a determinar eso. Ok, entonces vámonos a... Bueno, seguimos aquí en el código, pero en oyente jugadores aquí. Entonces si no es null, entonces le preguntamos al jugador de la ventana de diálogo, al jugador, que me dé los valores, o sea, es lo que nosotros acabamos de cambiar. Y le preguntamos a la tabla cuál es el renglón que tiene seleccionado. ¿Sí? Ahí ya está. Entonces vamos a actualizar para cada uno de los renglones de los valores que tenga el jugador, y cada uno de los renglones pues vamos a modificar su valor en modelos datos tabla punto set valor en, y aquí viene el valor que quiero actualizar, sería el valor i del renglón en el cual estamos parados en la columna i de 0 a 5. Eso actualizaría todos los datos de la tabla, y finalmente le decimos a la ventana que actualice las etiquetas. Este sería la forma. Entonces aquí en esta primera línea, ¿sí? Observen cómo aquí ya estamos implementando la lógica, pero haciendo uso de todos los métodos que ya habíamos preparado previamente. Y este sería tabla renglón, y este sería la ventana para actualizar las etiquetas. En el caso contrario de que no se pudo haber modificado, mandamos un mensaje de error, ¿sí? Con el título error de edición le vamos a poner, ¿sí? Y aquí le podemos poner el jugador con el nombre no se pudo modificar, ¿sí? Y ahí con eso ya nosotros tenemos el mensaje y salimos. Muy bien, vamos a probar esto. Tal vez fui muy rápido, voy a dejar un momento el código aquí para que ustedes lo puedan checar. Le doy format para que que nos actualice las el identado, ¿sí? Y ahora sí, pues vamos a correr el programa, ¿sí? Vamos a adicionar un primer jugador, Hugo Sánchez, ¿sí? Le digo adicionar y aquí está ya listo. Lo voy a seleccionar y ahora quiero modificarlo. Entonces primero selecciona la información y yo le voy a decir que no va a jugar, ¿sí? También que está frío la temperatura. Entonces pues como no va a jugar, se tiene que actualizar esta información. Observen aquí temperatura y jugar, modificar, y entonces aquí nos faltó el quitar la ventana, pero observen que si
cambió, no jugar, y aquí también un problema con esto. Bien, vamos a ver qué pasa. Nos salimos porque no hizo esto. Vamos a checar entonces esta posición aquí. Aquí nos faltó entonces el terminar y decir diálogo punto set visible false. Ok, y entonces aquí tenemos un problema con el modelo para cuando le cambiamos de sí a no, cuando el jugador que estaba jugando ya no juega. Entonces vamos a checar la modificación. Ok, eso donde lo hacemos en modificar jugador. Aquí checamos, aquí vamos a ver modificar jugador, le preguntamos el nombre, el valor nuevo es el de el jugador que le estamos pasando, y el valor actual, ¿sí? Aquí es el de el valor del jugador, pero aquí le estamos preguntando, observen, si el valor nuevo es igual al valor actual, es decir que no hubo ninguna modificación. Aquí nos faltó algo. Si no son iguales, ciertamente, ¿verdad? Si no son iguales, entonces nosotros modificamos esto. Y lo de aquí pues está correcto, si no son iguales, ¿sí? Si estaba en sí y cambió a no, le quitamos 1, y si estaba en no y cambió a sí, le sumamos 1. Ok, bueno, pues entonces ahora vamos a probar que realmente esté funcionando esto. ¿Sí? Ok, seguimos entonces. Le damos clean and build. Bueno, nos vamos a modelos aquí, a los modelos, y le damos no, mal. Le damos clean and build, ¿sí? Y nos vamos a control jugadores y aquí le damos clean and build, y entonces ahora sí vamos a probar con nuestro jugador. Vamos a cambiarle porque probablemente nos está dando ahí malas señales. Entonces le ponemos Jorge Campos, que él sí juega golf, ¿sí? Y entonces le decimos que lo adicione y todo muy bien. Aquí está Jorge Campos, lo vamos a modificar, y entonces como va a estar frío y va a estar lluvioso, entonces no va a jugar, ¿sí? No podemos cambiar el nombre, le damos modificar, se quita la pantalla y observen cómo el pronóstico dice lluvioso, frío, no juega, y ahora sí actualizó perfectamente el contador. Muy bien, entonces ya tenemos esta operación, nos falta solamente una, la de eliminar. Entonces pues vamos a nuestras diapositivas para terminar este evento de eliminar. Sí, aquí vamos a primero a modificar el modelo. Si se puede eliminar el jugador, nos va a devolver una referencia del jugador eliminado, ¿sí? Si no, me devuelve null. Si no se pudo eliminar, mostramos el mensaje de error. Pero si sí se pudo eliminar, buscamos el renglón de la tabla, removemos el renglón, ¿sí? Y actualizamos las etiquetas. ¿Ok? Entonces este es más sencillo. Pues vamos a ver esto, y que no se nos olvide quitar la ventana de diálogo. Entonces vamos a hacer eso en nuestro código en el oyente. Ok,
aquí vamos a implementar esa parte. Aquí vamos a preguntar si en el modelo eliminar jugador me devuelve diferente de null, significa que pudo eliminar al jugador, ¿sí? Y entonces pues ya lo eliminó del modelo. Ahora vamos a actualizar la vista. Le vamos a preguntar a la ventana que nos dé la tabla y que nos dé el renglón seleccionado. Sí, ahí está. Ahora vamos a decirle al modelo de la tabla que remueva el renglón que teníamos seleccionado y que la ventana actualice las etiquetas. Ok, eso sería todo. Entonces aquí nosotros estamos actualizando el modelo, aquí estamos actualizando la tabla, aquí estamos actualizando la tabla, el modelo de la tabla, ¿sí? Y aquí estamos actualizando las etiquetas, ¿sí? Ok, y si hay un problema, entonces mostramos un mensaje de error y el título es error de eliminación, ¿sí? Y aquí podemos decir el jugador nombre no se puede eliminar o no se pudo eliminar. ¿Sí? Y algo que se nos olvidó la vez pasada fue quitar la ventana de diálogo. Sí, con eso la quitamos y terminamos. Muy bien. Aquí nuestra pregunta sería: ¿cuándo nos va a generar este mensaje de error? Bueno, puede ser un error interno que por alguna situación esté bloqueado el acceso al mapa hash por alguna situación externa, ¿sí? Y entonces no podamos hacer la eliminación. Simplemente es para mostrar la lógica de que antes de hacer una operación CRUD también nosotros tenemos que verificar. Cuando trabajemos con tablas de una base de datos, es probable que ahí sí como que suena más lógico que nos desconectemos de la base de datos o que alguien esté bloqueando el registro por alguna situación, y entonces es probable que lo que nosotros estamos haciendo de modificar o eliminar si no se puede ejecutar, y entonces ya tenemos preparados nuestros mensajes. Ok, pues vamos a probar esto. Registramos un jugador, de nuevo a Jorge Campos, ¿sí? Lo adicionamos y ahora le vamos a decir que lo quiero eliminar, y entonces aquí me pregunta que si lo quiero eliminar. Si le digo que no y me salgo, pero ahora sí lo voy a eliminar, ¿sí? Y entonces actualiza los contadores y esto es. Entonces, ok, como ustedes observan, ya hemos implementado todos los eventos de nuestro proyecto control de jugadores. Con esto terminamos nuestro proyecto número 20, que fue un poquito elaborado porque precisamente estamos checando la potencialidad de modelo vista controlador, ¿sí? Para hacer operaciones sobre un archivo, ¿sí? Y entonces nosotros aquí hemos aprendido varias cosas. Me voy a regresar a nuestras diapositivas, ¿sí? Y aquí vamos a checar que
nosotros primero hemos implementado un método para grabar datos en un archivo de texto que no lo teníamos, ya aprendimos cómo hacerlo. También trabajamos con una nueva colección, el mapa hash, ¿sí? Ya vimos cómo se maneja, algunos de sus métodos. También el iterador, cómo trabajar con colecciones para ir visitando los elementos de las colecciones. También definimos dos tipos de clases, la clase entidad, que también se conoce como pollo, y la clase DAO para hacer las operaciones CRUD sobre una tabla. En cuanto a la vista, introducimos una nueva clase, la clase GTable, ¿sí? y aprendimos a trabajar con ella y con su modelo. También implementamos eventos de dos tipos en una misma clase, la clase oyente, los eventos action y los eventos window, ¿sí? Y finalmente nosotros aprendimos a implementar el esquema de operaciones CRUD sobre, en este caso, un archivo de texto, que cuando se trabaje con una tabla, bueno, pues ya tenemos la lógica para trabajar con estas operaciones. Y finalmente nosotros hemos hecho todo esto dentro de nuestra arquitectura de modelo vista controlador. Estamos separando funcionalidades. Observen ustedes que aunque es un poco complejo por lo que nosotros hemos hecho en este proyecto, tenemos perfectamente separadas las funcionalidades. Muy bien, con esto terminamos nuestro proyecto número 20 y también terminamos todos los temas de la unidad 1 que tiene que ver con el diseño de interfaces gráficas utilizando componentes gráficos y utilizando el manejo de eventos. Bien, entonces ya estamos preparados para poder hacer una aplicación completa, ¿sí? Utilizando eventos de teclado, eventos de ratón, de componentes gráficos, ¿sí? Y que este es el objetivo de la unidad número 1. Bien, pues los espero en los siguientes videos de la unidad 2, donde vamos a aprender a manejar el concepto de hilos de procesamiento, ¿sí? Y algunas otras cosas. Les agradezco mucho su atención y nos vemos en los próximos videos. Que todos ustedes estén muy bien. Hasta luego.